No me va a presentar nadie, están. Así que. ¿Estamos? Bien. Muy bien. Quería presentarles en este último seminario del año dos cosas. Una, algunas temáticas de investigación que desarrollamos en el grupo nuestro, que tienen que ver con agroecosistemas desde el espacio. Y una segunda parte que tiene que ver con la... ¿Usted me iba a presentar, Rosario? Llegó tarde. ¿Quiere presentarme o no? Bien, perfecto. Y una segunda parte que tiene que ver con la gestión en el espacio IFEBA. Ahí está. Entonces, en esta primera parte que tiene que ver con agroecosistemas desde el espacio, contarles que nosotros, los que trabajamos en el LAR principalmente, trabajamos con aplicación de sensores remotos en distintas temáticas, ¿sí? Desde cultivos hasta estudios del clima, pasando por áreas urbanas, incendios, desastres, ¿sí? Muchísimas aplicaciones. Todas ellas tienen en común dos cosas. Un componente espacial común, toda esa información georreferenciada, y manejamos generalmente grandes volúmenes de datos. En estos 2 años que presento en este seminario, particularmente yo he trabajado con varias temáticas, cultivos, ciudades, algo con incendios, cosas de clima, pero hoy quería presentarles dos trabajos que tienen que ver con aplicaciones agronómicas concretas, y una tiene que ver con el uso de índices climáticos para la predicción del rendimiento de cultivos en maíz, y otro que tiene que ver con la cuantificación y detección de cultivos de servicios. El primero de ellos, entonces, tiene que ver con el estudio de cómo influyen determinados índices climáticos sobre el rendimiento de maíz a escala nacional. En este trabajo, fíjense que está Mele, que está por ahí sentada, de climatología, está Pablo, Marcos, Roberto, que hoy no está, y yo. Conformamos el año pasado un lindo grupo de trabajo y empezamos a trabajar con estos fines del año pasado. Así que este trabajo salió recientemente publicado. Ustedes me imagino que saben, pero si no, la temperatura del Pacífico ecuatorial modula bastante lo que pasa con el clima en América del Sur. Y eso tiene un impacto importante en lo que pasa con las lluvias. Y esas lluvias en sistemas de secano tienen un efecto importante en los rendimientos de los cultivos, particularmente en el maíz, que crece en momentos donde tan necesaria es el agua. Y entonces, de alguna manera, conocer qué pasa con esos eventos distantes que pueden impactar sobre lo que pasa con el clima en distintos lugares es una herramienta de manejo muy importante en Argentina. Y entonces hay muchísimos grupos de investigación que tratan de predecir o de simular esa temperatura del Pacífico como indicador tan importante de lo que puede pasar con las lluvias, ¿sí? Y entonces pueden ver que hay unos cuantos grupos de investigación. Fíjense que aquí está la correlación de lo que predicen de temperatura con lo que realmente pasa al momento, muy cerquita del momento de la predicción y a medida que nos alejamos. Pueden ver como muchísima variación entre modelos y una correlación que disminuye a medida que nos alejamos de la fecha. Y esto es para todo el año. Fíjense que esa correlación, que puede llegar a los 3 meses a 70%, es muy buena en los meses de los trimestres de verano. Pero fíjense que cuando se predicen las temperaturas de los meses de invierno, ya la cosa es mucho peor, muchísimo peor, ¿está? Imaginarán entonces una predicción que hacen en el verano, pretendiendo saber lo que va a pasar en el invierno en América del Sur, los errores que tienen. Y encima, cuando estas estimaciones de temperatura del Pacífico son incluidas dentro de modelos de circulación global de la atmósfera, centros de pronósticos como el IRI tratan de pronosticar espacialmente cuál va a ser el comportamiento de la lluvia. Con todas las incertezas que les conté antes, encima quieren predecir el comportamiento de las lluvias. Y lo hacen por encima, mediano o por debajo de la media, ¿sí? Y entonces fíjense, esta es la validación de los pronósticos del IRI para el mejor trimestre que predicen, que es diciembre, enero, febrero, un mes antes del evento, que es el mejor momento para predecir, que no le sirve a nadie, pero es el mejor de las situaciones.
Y fíjense que la mejor de las correlaciones es en algunos lugares de la Argentina en un 50%, casi la moneda. ¿Está? Eso es lo que hoy sabemos básicamente de lo que pasa con las predicciones del niño. Y encima hay otros índices. No está el niño solo, por suerte. Está el dipolo del Océano Índico, está el Atlántico Sur tropical, está la oscilación antártica, ¿sí? Además de lo que tiene que ver con el niño. Y cada uno, que podría estar influyendo o no, tiene sus maneras de influir en los distintos momentos lo que está pasando. ¿Estamos? Sí, a pesar de todo esto, es una herramienta muy valiosa, porque casi que no tenemos mucho a mediano y largo plazo. Entonces, lo del niño es casi una herramienta que todos valoran y aprecian unos cuantos meses antes de que tengan que sembrar o de tomar decisiones de manejo. Y entonces van a ver, se viene el niño, se viene la niña, y la verdad que está bastante instalado en la sociedad. Y entonces uno lo que se pregunta es, un ñato como este, que está sentadito en Charata, Chaco. Esta es la ruta que pasa por Charata, no hay nadie. Él está mirando TN en la YPF a la mañana y le pasan el embotellamiento de la 25 de mayo. Y el tipo está deprimido, lo han visto, hay gente que le pasa eso. Hay gente que se deprime mirando el tráfico, lo que pasa en Buenos Aires, que matan gente, y el tipo está en Charata. Entonces, un poco con esa imagen nos motivó a los objetivos de este trabajo. Evaluar el aporte individual y combinado de 4 índices climáticos de gran escala sobre la variabilidad del rendimiento de maíz en distintas regiones de la Argentina. De alguna manera nos preguntamos, ¿qué también se correlaciona cada índice climático con la variabilidad del rendimiento de maíz? ¿En qué etapas del ciclo del cultivo estas asociaciones son más fuertes? ¿Y en qué regiones de la Argentina cada índice muestra una mayor relevancia estadística con el rendimiento? ¿Estamos? Podemos entonces usar lo que predicen un mes para otro mes. En esta zona funciona. Le doy bola a esto que dicen del niño. ¿Estamos? ¿Estamos? Bien. Entonces, definimos como nuestra área de estudio 171 departamentos que tienen algo de maíz dentro de las estadísticas que tenemos del Ministerio. Para cada uno, para toda la región, porque son índices que son para toda la Argentina, teníamos los valores de los 4 índices mensuales para toda la Argentina desde el año 94 hasta 2024. ¿Sí? Teníamos 30 años de datos de estos índices. Teníamos los rendimientos de maíz para cada departamento de esos 171 de los 30 años. Para cada departamento, con esos rendimientos de maíz pudimos calcular una tendencia y con esa tendencia pudimos calcular las variaciones con respecto a la tendencia. Con lo cual obtuvimos para cada departamento de los 171, 30 anomalías de rendimiento. ¿Está? Y entonces, ¿qué hicimos? Para los 171 departamentos, 12 meses y 30 campañas teníamos 4 índices. Y teníamos la variación de rendimiento. Entonces hicimos la correlación para 171 departamentos, para los 12 meses, para los 4 índices. De alguna manera teníamos cómo correlacionaba cada índice, cada mes, con el rendimiento de esa campaña para los 171 departamentos. Los ordenamos de acuerdo a su nivel de significación, los quedamos con los que más significativos tenían. Y entonces, como para cada partido o departamento había distintos índices que podían ser significativos o no, pudimos calcular un peso relativo de cada índice en la estimación de un índice global para ese departamento, para esa campaña, y generamos un valor predictivo de los índices para cada departamento, para cada campaña. ¿Está? Más simple no lo pude hacer esta diapositiva rápida. Y entonces, una vez que tuvimos los valores predictivos de los índices y los delta de rendimiento, los ordenamos en terciles. En terciles para cada departamento de mayor a menor de delta de rendimiento y los de mayor a menor de el índice predictivo. Y entonces después
hicimos una matriz de confusión y dijimos, y íbamos anotando como en el truco, si el delta de rendimiento fue alto y el valor predictivo era por encima de lo normal, por encima de lo normal, caía acá. Si el valor predictivo decía que el índice era bajo y que el rendimiento era bajo también, lo poníamos acá, ¿sí? Entonces, de alguna manera teníamos en esa matriz de confusión los aciertos, ¿sí? Teníamos también los aciertos eran estos, o no, estos eran los errores y estos eran los que eran medianamente aciertos. ¿Está? Si decíamos que era bajo, bajo, era cierto. Normal, normal, alto, alto, era acá. Si era alto y este era bajo, era un error terrible. Si este era bajo, ¿estamos? ¿Ok? Entonces pudimos categorizar a cada uno de los departamentos esa matriz de confusión y ver qué nivel predictivo tenía este índice ponderado para cada una de las campañas. Y entonces fíjense lo que dio rápidamente. Cuando hicimos las correlaciones del ONI, que es el índice del niño, para los 171 departamentos en la Argentina, la máxima correlación fue de 0,44. Y fíjense que se concentró solamente en los departamentos de la Pampa, de la zona núclea. Que cuando miramos los meses, por suerte, y por eso muchos le dan un poco de bolilla, es en los meses de verano la máxima correlación, que es cuando nos sirve un poquito de lluvia. Y fíjense que unos cuantos meses tienen correlación con lo que pasa con el delta de rendimiento de maíz y el ONI. Ya cuando vamos al, por ejemplo, este es el dipolo del índico, fíjense que las correlaciones en este caso son más bajas, es un poco en el verano más tardío y no todos los meses tienen correlación. Si miramos la oscilación antártica, ¿sí? Lo que vemos es que las correlaciones son negativas, son bastante buenas, pero negativas. También, por suerte, en meses de verano, pero solo algunos meses significativos. Y lo mismo podría calcular con el TCA. Ahora no quiero ir en detalles. Pero lo más interesante es que cuando los ponderamos en términos generales, lo que vimos es que el ONI, el niño, en enero es el que mejor correlaciona a nivel nacional, ¿sí? Y estos son los lugares donde más correlaciona y las correlaciones son significativas en los valores más oscuros. El índice del índico tiene buenas correlaciones solamente en algunos departamentos, en el centro de la región pampeana. El del Antártico tiene en la porción central y con valores negativos. Y el del Atlántico tropical es bastante más disperso y con menos niveles de correlación. Cuando llevamos ahora toda esta ponderación a todas las campañas, lo que vimos fue esto. Que esta me parece que es la figura más interesante. Tenemos con rayitas los niveles de significación, con colores los porcentajes de ajuste, y acá están las predicciones correctas, las predicciones completamente erradas, las completamente erradas, las fatales, y las que son errores próximos, que bueno, dije que era medio y era alto, dije que era alto y era medio, las que eran intermedias. Esto es ponderando todos los que habían sido significativos para cada departamento de todos los años de toda la serie. ¿En qué momento te da? Y entonces nos nos había dado que... Tomando esos meses. Estos son en general, pero cada partido podía tener sus... ¿sí? Y entonces lo que podemos ver rápidamente es que los que son altamente significativos y que llegan a un 50 o 60% son 8 departamentos de esta región. Todo lo demás, en términos generales, tiene valores muy bajitos de correlación o son poco significativos. ¿Lo ven? Y estos son los aciertos. Cuando nos vamos a los errores fatales, fíjense que llegamos a niveles de 30 o 40% en gran parte de los partidos que también queremos predecir. ¿Está? Entonces esto nos pareció un lindo resultado y una linda herramienta para poder empezar a predecir desde julio cuál puede ser este índice ponderados en las distintas campañas, pero también para tener pesos relativos por partido. ¿Sí? No es lo mismo decir que va a haber un niño que se comporta a la temperatura del Pacífico, que está medio grado por debajo y va a ser una niña y que eso va a haber sequía en toda la Argentina, que decirle que eso va a impactar solo negativo
con un 40% de acierto solo en 4 departamentos de la zona núcleo. Se caen un montón de gurúes del clima que están hablando de esto 7, 8, 10 meses antes y de manera localizada, pero esto es más o menos lo que encontramos nosotros, ¿sí? Y entonces el tipo debería estar un poquito más, independizarse de lo que le pasa a cuando le dicen que hay un niño que se viene para este año, cuando el tipo está en Charata o en Campo Hermoso, en Chaco. Pero a mí me quedó medio confuso una cosa. Entonces, el modelo, como que te preguntó Martínez, que integra todos los... arranca en julio con el de no sé dónde, no sé ni cómo se llama. No sé ni qué es. Este fue el que más quedó relacionado, pero no significa que para cada partido... Está bien. A lo que voy. Si vos tenés que, para dejar señales de Charata tranquila, vos tenés una señal en julio, pero tenés que esperar hasta la de febrero para poder tener una precisión importante. de lo que va a pasar con las anomalías. No, yo puedo hacer la predicción. Con las anomalías. Yo puedo hacer la predicción en el mes que quiera porque ese valor lo tengo. Pero sé que el acierto es cada vez menor a medida que me alejo de esa fecha. Tenés la campaña prácticamente cerrada. Exacto. En febrero. En enero tenés alguna señal más fuerte, bueno, cerrate todo en febrero. Así es. Sí. Sí, una preguntita o dos que mencionás, porque en realidad no sé bien qué son los índices. Es decir, esos índices que dicen... Menos mal que está Meli acá, cualquier cosa Meli me ayuda. Porque entiendo que vos estás mirando las correlaciones positivas. Eso te dice... No, hay negativas también. Hay negativas. ¿Y Claro. las negativas las valorás? Sí, las pondero. El módulo de esa correlación se pondera. Ese índice no simplemente te dice si va a llover o no va a llover, o ¿qué es lo que te dice? Ese índice lo que te dice es... Varias cosas del clima. ¿Qué es lo que te dice? Que cuando, si vos en ese departamento o partido lo integraste para tales meses del año que vos sabés que ponderados en esos meses anda mejor el índice, te dice si la probabilidad que tenés de acierto en ese partido con esos valores de esos índices para esa campaña. Porque vos las predicciones las tenés de cada... Entiendo que lo que pregunta es por el índice en particular. El índice en sí, yo no tengo idea de lo que dice el índice. Hay 4 índices. Uno de los índices lo que verifica es el inicio. ¿Sí? ¿Cómo está la velocidad del pacífico? Más, ¿ah? Ese es el orden. Y cuantifica la temperatura de la velocidad del pacífico en una zona. Después tenés la TCA, que es la temperatura del Atlántico. Tenemos la temperatura de los dos océanos. Después tenés el ODI, el AEDI, que es la temperatura en el Índico, o en el Polo, bueno, algo que pasa en el Índico, y la Antártico Oscillation, que es algo que pasa en la Antártida, pero que tiene que ver no con la temperatura, sino con cómo es la circulación en la Antártida. Porque se ha observado que hay una circulación normal, que se da alrededor de la Antártida, típica, pero esa circulación, lo que se está viendo es que en determinados años que eso se expande, ¿sí? Y hay momentos donde eso se contrae. Cuando eso se expande, entran más frentes a la Argentina. Entonces eso se va a dar más lluvia. Y eso, digamos, si son de distintos lugares, ¿no podrían haber hecho un análisis más tipo multivariable y meter al mismo tiempo varios de los índices a ver si mejoraba? Metimos en esa ponderación, están los 4. Solo los que fueron significativos, claro. Al mismo tiempo están todos. Sí. ¿Se puede preguntar ahora? Y ya está, dale. No, porque... Ya me hicieron 14 preguntas, dale. No, pero yo tengo un par de observaciones Sí. respecto a esto. Una es que el niño y la niña no ocurren durante los 30 años. No. O sea, vos tenés una serie histórica en donde hay, no sé, con suerte tendrás 10 y 10. Perdón. Y esos niños son porque están por encima de más 0,5. Sí. Bueno, pues llueve, a ver, vamos a algo más concreto. Sí. Hay años que llueve más y años que llueve menos respecto a la normal, que es lo que estás queriendo vos mostrar ahí con la foto de las inundaciones. Sí. Eso por un lado. Este año iba a ser niña, me encanta la niña que fue, o sea, está todo inundado, todo alrededor del pepino. Eso es una. La segunda es que, yo te hablo como si me supiera, sabés mucho más que yo, es recontra sabido que la señal del niño no pega en todo el país exactamente igual. Exacto. Está recontra sabido. Exacto, sí. Bueno, entonces, mi pregunta es, vos le metiste mucha más complejidad todavía. No, Porque esa no era la déjame idea. terminar, Sí. Porque le agregaste un montón de índices más. Sí. ¿Sí? Sí. Y entonces la pregunta es, está perfecto lo de los trends, estoy totalmente de acuerdo, también lo hicimos para otras cosas, para sacar el efecto del manejo tecnológico, todo lo que vos querés. Ahora,
Debido a esto que yo te digo, que no todos los años son niño y niño, y que además, por el régimen hídrico de cada lugar, que llueva más, no es que va a rendir más el maíz, ¿sí? Eso es, no le está pesando todo eso a la validez de este modelo, porque en definitiva, si vos quizás le hubiese circunscrito el análisis a los años canine y niño nada más, No, pero, a ver, o donde pega, otro paréntesis. Es decir, bueno, si yo me fijo en donde verdaderamente pega esto, ¿cuánto mejoro mi predicción metiendo más de un índice? ¿Y cuánto puedo anticiparme para que el productor pueda tomar una decisión simple? Es siembro tarde este año, no temprano. Que es este trabajo, pero si vos usas un solo índice, que sería el del niño, cuando vos haces la tabla de conclusión, te da muy baja. En cambio, haciendo esto, ponderando todos los índices y metiéndolo todo en un mismo producto, mejorás muchísimo esa tabla. Ahí va una pregunta, yo te voy a leer y después pásamelo. La primera pregunta es, ¿te da baja con el niño? Porque hay muchos lugares que no el niño no explica los derivos. Esa tabla de conclusión está hecha para cada departamento. Tenemos 171 tablas de conclusión, no es una tabla. Y en donde sí pega, ¿Qué hice? los monos. ¿Esto te vas a disfrazar a la noche? No. ¿Qué pasó? Por eso, en donde más pega Mele, también te da baja la correlación solamente con la oscilación del Pacífico. Eso es donde la tabla de conclusión para cada departamento, por ejemplo, no sé, qué sé yo, ahí en Santa Fe tenemos un montón de departamentos donde la tabla de conclusión se dice que eso se aleja. Ya está hecho con todos los índices. Acá, claro. La pregunta es, ¿y eso da mejor que si pones el niño solo? Sí, porque eso es lo que te decía, que si vos pones solo el niño, en muchos sitios, porque el índice tiene en cuenta, si vos, por ejemplo, ¿qué es lo que hace? Como vos ponderás cada índice, si vos trabajas en un sitio, perdón, perdón, No me siento. disculpen, pero si vos trabajás acá, por ejemplo, donde el niño no tiene nada que ver, entonces, ¿por qué me digo bien la tabla de conclusión acá? En un sitio donde, si yo te desgloso la ecuación acá, esta ecuación, el niño no tiene el peso es 0,001. Claro. Acá, ¿cómo logré esto bueno? Por alguna otra señal, la La data. oscillation está respondiendo acá. ¿Entendés? Entonces, esto integra todo. Esto es todo lo verde, esto es todo lo amarillo de esas tablas. Sí. ¿Tá? Y hay sitios donde no logramos nada, ¿no? Vamos. Gracias, Billy. Perdón. Explícame, por favor. Sí, por supuesto, si sabes más del tema. ¿Estamos? Bien, entonces de alguna manera nos dimos la oportunidad de poder empezar a entender qué índices explican mejor o qué combinación de índices explican mejor, en qué momento, y de alguna manera nos parece que podemos mejorar nuestros semáforos temporales usando distintos índices de en qué lugar podría tener más o menos efecto esas predicciones en lo que va a pasar con el rendimiento de maíz. Pero siempre es bajo y es muy localizado y es poco anticipatorio. Lo que pasa es que vos lo sabés muy bien, y vos lo sabés muy bien, hay gente que lo toma como una decisión tomada, ¿no? Le dicen que viene el niño en julio y ya siembra temprano porque dice que va a haber agua para el maíz temprano. ¿Estamos? Y eso debería tenerse en cuenta. Bien, el otro trabajo que también estamos trabajando, sí estamos trabajando ahora, tiene que ver con la caracterización de cultivos de cobertura en Argentina a partir del uso de imágenes satelitales de un satélite que se llama Sentinel. Aquí también tenemos un grupo bastante lindo de trabajo con Niborsky de San Luis, Pablo, Cecilia del Laboratorio de Fotointerpretación, y Paula y Gervasio que está por ahí también. Y Landi que está en la provincia de Córdoba. Ustedes saben todos los beneficios que tiene esto lo contó Gervasio miles de veces, ¿no? Ya lo saben, estos beneficios, estos servicios que dan estos cultivos. ¿Qué hay acerca de mapeos de estos cultivos a nivel mundial? Los americanos dan este producto, ¿sí? En Estados Unidos, todos los años, aunque yo encontré el más reciente fue el 2022,
los americanos estiman dónde hay cultivos de servicios en Estados Unidos. Y ellos estiman un total de 7 millones de hectáreas de cultivos de servicios. Eso es más o menos 4.7% del área agrícola. Recuerden que Estados Unidos tiene 166 millones de hectáreas agrícolas. ¿Estamos? Argentina tiene 40. Y que los productos iguales para la Argentina están hechos a nivel de regiones de la bolsa y que, según estimaciones de la bolsa, más o menos para el mismo año, estamos alrededor de las 453.000 hectáreas de cultivos de servicios, lo cual es el 2% del área agrícola de verano. ¿Sí? Parece que el 2% de lo que ve a verano le hacen algún cultivo de servicio. ¿Estamos? ¿Cómo hacen los americanos para hacer esto? Ustedes saben que ellos hacen encuestas a los productores, geolocalizadas de cada lote, dan información del lote geolocalizada por correo. El Servicio Geológico de los Estados Unidos, el USDA, perdón, recibe esa información y tienen 588.721 datos de terreno de lotes que hicieron ese año. Si a eso le suman toda la información disponible de ese año de los satélites Landsat, Sentinel en el tiempo, modelos digitales de terreno, otra información complementaria, lo que hicieron los últimos 10 años en ese lote, ellos generan para cada lugar de Estados Unidos a la escala de Landsat, que es de 30 metros, un mapa de coberturas. Y a su vez generan, con los datos que tienen tantos datos y lo hacen tan bien, que pueden generar estas matrices de validación, ¿sí? Y ustedes podrán ver por aquí, arriba de todo, que al maíz tiene una precisión del 94%, ¿sí? Le pegan al maíz entre lo estimado y lo que realmente fue aproximadamente el 94%. Pero claro, cuando van algunos de los cultivos de servicios, la cosa pasa a 0,25, 0,50. Ellos, a pesar de todo eso, les está costando. Y claro, ¿cómo no les va a costar? Este es un lote en Pergamino el año pasado que hizo cultivo de servicios. Acá está el verano y este hizo un cultivo de verano, lo mataron y sembró algún cultivo de invierno. Esto es con Sentinel visto el NDVI. Este es el lote de al lado, estos son los 4 lotes de al lado. Imagínense la complejidad de encontrar patrones en esta inmensidad de variaciones que hay entre que siembran cultivo antes, siembra después, hacen de invierno, hacen de verano, hay pastura, pastizal, cultivo de cobertura, lo matan antes, lo matan después, lo siembran después, lo tiran con aviones. ¿Estamos? No es para menos. ¿Qué hace la Argentina para medir esto? 1.200 llamadas. ¿Sí? Cachan el teléfono en algún momento del año. Sí, che, vos estás embragado, ¿cuánto hay de cultivo de servicio? Lo mismo que el año pasado, el 2% del área sembrada. Ah, bueno, como el área sembrada más o menos la conocen, dicen, bueno, debe haber 30 hectáreas de cultivo de servicio. Y dan estos productos que vimos antes y obviamente no hay ningún tipo de capacidad de evaluar lo que se está informando. Si no sabemos cuántas, hoy en la Argentina, cuántas realmente hay información de cultivos de cobertura, de servicio. Así que en este trabajo, modestamente, lo que pretendimos es desarrollar una metodología robusta para identificar y mapear cultivos invernales a escala regional, utilizando imágenes Sentinel, integrando información fenoespectral y bases de datos de campo. El área de estudios nuestros, en teoría, es esa gran área. Nos centramos en estas 4 provincias. Para esas 4 provincias teníamos una muy buena densidad de lotes, teníamos 12.300 lotes, que se corresponden a las transectas que tiene el Ministerio de Agricultura, donde ellos hacen las estimaciones agrícolas cada año. O sea que pudimos derivar de las transectas que toma el Ministerio de 1 kilómetro por 4 kilómetros en lugares fijos todos los años para la Argentina, pudimos extraer la base de datos de cada uno de los lotes y poder derivar de ahí dónde se habían hecho los cultivos de servicio en base a los informes del Ministerio. O sea que, de alguna manera, teníamos información de 12.327 lotes que había, dentro de los cuales había una proporción, creo que era un 9%, que había por lo menos cultivos de servicios. ¿Estamos? Entonces, para cada uno de esos lotes, para todas las coberturas, para el año 2020, lo cual representó un total de 12.000 y pico de lotes,
teníamos la información de Sentinel cada 10 metros adentro de cada uno de esos lotes. Entre mayo y diciembre de ese año, 41 fechas, 69 escenas, con datos cada 100 metros cuadrados. Del centroide de esos polígonos o lotes, extraíamos un promedio de 3×3 con centro en ese centroide para extraer algún tipo de información que nos parecía a nosotros que representaba ese lote. Y entonces pudimos extraer de cada una de esas fechas, de cada una de esas escenas, para cada una de las coberturas, un promedio de información que para nosotros era muy útil para poder saber qué tipo de cobertura había en ese lugar y poder ver si podíamos discriminar cultivos de cobertura o de servicio. Así que teniendo en cuenta este esquemita un poquito esquemático, donde tenemos la primavera, el invierno y el verano, y uno se imagina la marcha de algunos cultivos de cobertura y cómo sale algún cultivo de invierno, o quizás acá puede haber algún cultivo de verano, lo que hicimos es extraer 21 descriptores fenoespectrales. Es decir, para cada lote, para toda la campaña, teníamos, por ejemplo, un índice de vegetación que representaba la mediana de mayo, o la mediana de junio, julio, agosto, así hasta diciembre. Entonces teníamos un valorcito por mes. Pero también teníamos el valor de ese índice máximo, o teníamos el valor del mínimo cuando inicia la campaña, o el valor del mínimo cuando termina la campaña. O teníamos 30 días antes o después. Eso nos permitía tener una especie de toda la descripción fenológica, entre comillas, de lo que pasaba en cada lote. ¿Está? Muchos de estos tienen muchísimo que ver con, en este caso, seguir la fenología del cultivo. ¿Cuántos días hay entre el mínimo y el máximo? ¿Cuántos días hay entre los dos mínimos? Todas esas herramientas que nosotros pensamos que podían ser buenos indicadores para discriminar los cultivos de servicio del resto. Una vez que extrajimos toda esa información, lo que hicimos antes de empezar a clasificar los píxeles es generar este esquema rápidamente. Lo que hicimos primero fue dividir la clasificación en 3 partes. Una primera parte, lo que quisimos quedarnos es con los píxeles que habían estado verdes en algún momento del año. Si metíamos todo junto, no iba a dar nada. Lo que hicimos entonces, y era bastante original, era decir, bueno, primero decime todos los polígonos que en algún momento del año estuvieron verdes. Los que están verdes pasan al nivel siguiente. Decime los que son perennes o los que son anuales. Entonces, con eso me sacaba todos los perennes de encima. Y de los anuales, ahí sí, decime quiénes son coberturas, cultivos de cobertura, cultivos de renta. ¿Está? Entonces encaramos la clasificación no poniendo todo adentro de la máquina procesadora, sino ir haciendo estos subniveles de procesamiento para ir sacando lo que podía meter un poquito de ruido. Eso lo hicimos para toda la zona, para algunas regiones juntas o por separado, ¿sí? Que principalmente eran las que teníamos mejor densidad de puntos. Teníamos suficientes puntos como para dividir en entrenamiento y validación. Usamos los árboles de decisión en R para poder ver qué variables fenoespectrales explicaban mejor la diferenciación entre las distintas coberturas. E inclusive generamos un índice que tenía que ver cuántos saltos tenía que pegar en las variables de selección para llegar a la clase que necesitábamos. Si lo diferenciaba solo con una variable, era mejor que si tenía que pasar por 17 filtros. ¿Está? Y eso lo teníamos todo identificado. Cada lote, cada variable, cada píxel. Carlos, Sí. ¿30% es entrenamiento? 30% no, 70 y 30 variación. 70 entrenamiento, 30 validación. Y entonces, bueno, estos más o menos es un esquemita de lo que nos iban dando. Este es el resultado del modelo para toda la región en el nivel 1 que diferenciamos verde de no verde, algo que estuvo verde. Entonces ven, por ejemplo, si el EBI está más que 0,18 en un momento que tiene que estar alto, estuvo verde ese cultivo. Si no, se fija en el EBI en noviembre. El EBI es un índice. Si el EBI en noviembre está alto, ¿sí? Está bajo, acá es sí y acá es no, ¿no? Si está bajo es porque probablemente no tuvo ningún cultivo a lo largo del año. Y así va discriminando. ¿Está? Y entonces después nos fuimos quedando con estas variables para clasificar al final. Eso lo hicimos para cada nivel, para cada región y para cada zona.
Y entonces esto es más o menos lo que dio el nivel de precisión general para toda la zona, para cada zona por separado, o agrupando zonas que agroecológicamente son similares en reta, que son la 3 y la 4 y la 6 y la 7. Ven que la precisión general para diferenciar verde de no verde fue bastante buena, la precisión para diferenciar cultivos anuales de cultivos perennes fue bastante buena, y que cuando nos fuimos al tercer nivel, que ya nos quedamos con los lugares que sabíamos que eran anuales, queríamos diferenciar si era un cultivo de renta o si había sido un cultivo de servicio, ahí la cosita se nos complicó. En el mejor de los casos, como les pasa a muchos que trabajan con estas herramientas, los niveles de correlación, fíjense, de correlación sí general, 0,41 para el caso de los cultivos de servicios y 0,86 para los cultivos de renta. Y el mejor de los resultados lo encontramos en la zona 3 o en la zona 3 y 4 de manera conjunta. ¿Estamos? Entonces, bueno, nos encontramos un poco, a pesar de haber hecho todas estas aquí hay una figura más, después pudimos transformar todas esas variables que estaban correlacionadas con las distintas coberturas, pudimos transformarlas en cartografías de cultivos de renta y de servicio para toda la región, usando el modelo general, usando el modelo simple por región, de acuerdo al nivel de ajuste que nos había dado, y que inclusive pudimos separar en niveles de calidad, ¿sí? Si ustedes se fijan, cuando validamos esos resultados con la realidad, que era esas entrevistas telefónicas que hace Reta, que es la bolsa de cereales, lo que encontramos esto era lo que informa Reta como área, cuántas hectáreas hay de cultivos de servicios en estas 4 áreas, y esto es lo que nosotros calculábamos con nuestras clasificaciones, ¿sí? El modelo significativo que mejor ajustó fue el que utilizábamos las áreas por separado, o sea que no solo teníamos que dividir en verde, anual, servicio y renta, sino que además ir a las zonas para poder pegarle mejor. Ni siquiera podíamos correrlo para toda un área general. Y encima, lo que hicimos, ven que dice Q1 y Q2. Q1 y Q2 significa que si nos quedamos con las mejores estimaciones de un nivel y solo pasan las mejores del nivel 1 al 2, las que tienen menos ramas del árbol. Y si solo nos quedamos con las mejores ramas del nivel 2 y el nivel 1 y vamos al nivel 3, la cosa empeora inclusive, ¿sí? Porque debe ser que nos quedamos con un montón menos de puntos. Ahí está. Pero bueno, encima ven que no solo la clasificación nos llevó bastante bien a separar en esos 3 niveles, sino que además nos obligó a ir por regiones y a su vez tuvimos que jugar un poco con la calidad, y a pesar de todo eso, estos son los niveles de precisión con los que llegamos. ¿Está? Así que bueno, encontramos que realmente es muy complejo de caracterizar, es muy difícil de capturar con una única firma espectral. Los ópticos parecen, con lo que nosotros manejamos, parece que no hay manera de encontrar una forma de llegar a una muy buena precisión para diferenciar estos cultivos del resto, debido a su gran heterogeneidad, su gran variabilidad temporal y espacial, y que sin lugar a dudas también hay un componente de cuello de botella en los datos que tenemos. Las campañas nuestras ni de los americanos están orientadas a relevar cultivos de servicio en el momento que uno puede verlos mejor, ¿sí? El ministerio va a mirar las transectas cuando están los cultivos de verano, y si hay algo muerto dicen, bueno, debe ser un cultivo de servicio que lo mataron, pero no están orientadas a cultivos de servicio, ni en cantidad ni en calidad para hacer este tipo de estudios. Hemos aprovechado lo que había, y lo que había es bastante pobre, y en gran parte nos debe estar limitando los resultados que estamos obteniendo. ¿Está? Bueno. Sí. Sí. ¿De cuántos cultivos de servicio estamos hablando acá en Argentina? ¿Son 10, Mira, son 5, son 15? las combinaciones que nosotros vimos eran como, mira, acá están, eran grupos, ¿no? Fíjate que son grupos. Los ordenamos en cultivos de renta, cultivos de servicios que son mezclas de gramínea y leguminosa, los que no estaba especificado en la base de datos, y cultivos forrajeros, o sea que son básicamente 2.
Los que son gramíneas solas son mezcla de gramínea y leguminosa. Pero eso es lo único que teníamos en esa base de datos, que está muy, muy limitada. Así que no llegan a ustedes. No, de ninguna manera. Carlos, si se reduce la escala espacial del análisis, desde toda esa región, Sí. te concentras en los lugares donde, por ahí por ingeniería de agua, un cultivo de servicio es más frecuente, ¿mejoraría la...? Yo creo que sí, lo que pasa es que, de vuelta, de los datos que teníamos no los centramos, quizás cuando nos centrábamos en un lugar no teníamos suficiente volumen de datos, no estuvo orientado a tener datos representativos de cultivo de servicio y del resto, solo teníamos buena representación de los cultivos de renta y la información de cobertura o de servicios era bastante marginal. Entonces cuando nos parábamos en un área muy chiquita no teníamos datos de servicio para poder calibrar. Cuando nos agrandamos a la región reta y empezamos a mejorar un poquito y cuando la juntábamos de a dos empeoraba un poco. Estamos ahora con Gervasio viendo de hacer algún tipo de trabajo con la bolsa de cereales de Buenos Aires para ver si podemos encarar alguna campaña modesta pero orientada solo a cultivo de servicio.